El 11º hijo de Jesús Carranza, Venustiano, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, y desde pequeño escuchó admirado historias sobre Benito Juárez y su defensa de la legalidad. Aunque el joven coahuilense deseaba estudiar medicina en la capital, un grave padecimiento de los ojos le impidió continuar sus estudios. Así, Venustiano regresó a Coahuila para dedicarse a la ganadería. Desde noviembre de 1910, Carranza participó en la Revolución al lado de Madero y fue nombrado jefe de sublevación en su estado. En mayo de 1911, Carranza fue designado gobernador provisional de Coahuila, donde se ocupó en restablecer el orden constitucional, renovando el poder judicial, ordenando los impuestos e impulsando leyes contra el alcoholismo y la prostitución. Pese a que Madero lo ordenó, Venustiano Carranza se negó a licenciar a las tropas irregulares que le habían acompañado en la revolución. Esto se convirtió en motivo de fricciones y distanciamiento entre ambos coahuilenses. Francisco I. Madero se convirtió en presidente a fines de 1911. Durante 15 meses gobernó con la oposición del Senado y de la Suprema Corte, enfrentando las rebeliones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, y bajo los cotidianos ataques de la prensa. En febrero de 1913, un doble golpe militar terminó por derrocarlo y fue asesinado por órdenes del presidente usurpador Victoriano Huerta. Casi todos los estados del país reconocieron a Huerta como presidente. Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se negó a validar el rompimiento del orden constitucional y el crimen. El 26 de marzo de 1913, junto con algunos hombres dispuestos a seguirlo, proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconoció a los tres poderes federales, se creó el ejército constitucionalista y se le invistió como primer jefe de la revolución. Carranza se dirigió hacia Sonora, donde la presencia de tropas federales era menor y el ambiente político más favorable para preparar la guerra. Esta se organizó en los meses siguientes con tres cuerpos principales: el Ejército del Noreste, comandado por Pablo González, el Ejército del Noroeste, bajo el mando de Álvaro Obregón, y la División del Norte de Pancho Villa. El plan consistía en un triple avance hacia el centro del país con el fin de llegar a la Ciudad de México. Aunque Huerta gozaba del apoyo de varios países europeos y el propio embajador estadounidense había participado en la conspiración que lo llevó al poder, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, le negó el reconocimiento a su gobierno. Tampoco se lo otorgó a Carranza, pero intervino a su favor ocupando el puerto de Veracruz en abril de 1914. Con ello, Huerta dejó de percibir los recursos de la aduana y los embarques de armas que necesitaba para enfrentar a los revolucionarios. En julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y salió al exilio. Un mes después, el contingente constitucionalista entró a la capital del país encabezado por Álvaro Obregón. Este último hecho señalaba los problemas que ya fracturaban al bloque constitucionalista. Tras la batalla de Zacatecas, Venustiano Carranza había negado el carbón necesario para que las tropas de Pancho Villa se desplazaran hacia el sur y tomaran ellas la capital. Además, al llegar a la Ciudad de México, se tuvo el cuidado de desplazar tropas para evitar la entrada de los zapatistas por el sur. La caída de Huerta debió significar el fin de la revolución, pero no fue así. Aunque se convocó a una convención en Aguascalientes para arreglar sus diferencias, Carranza no acudió ni aceptó lo convenido en ella. En la convención, los villistas y zapatistas demandaron que Carranza abandonara el poder y terminaron por romper definitivamente con él. La convención designó a un nuevo presidente e inició así una guerra entre las facciones revolucionarias. Carranza, ante la amenaza de los convencionistas y siguiendo el guión histórico de Juárez, partió hacia el puerto de Veracruz y estableció ahí su gobierno. En diciembre de 1914, Zapata y Villa parecían cercanos a la victoria sobre el coahuilense, cuando se encontraron en la Ciudad de México. Sin embargo, el destacado general Álvaro Obregón organizaba las tropas carrancistas para atacar a sus adversarios. Obregón derrotó a la División del Norte de Pancho Villa y este se vio obligado a convertirse nuevamente en un guerrillero al frente de algunas centenas de hombres. Carranza regresó a la capital y recuperó más tarde las principales ciudades del estado de Morelos. A fines de año, Carranza convocó a un congreso constituyente que habría de celebrarse en la ciudad de Querétaro y daría al país una nueva Carta Magna. Aunque Venustiano Carranza propuso leyes liberales cercanas al modelo de la Constitución de 1857, los diputados enmendaron las normas con un enfoque más radical, con alto contenido social. En mayo de 1917, Carranza fue electo presidente constitucional de la República, puesto que ocuparía por solo 3 años. Resulta significativo que el año en que se promulgó la Constitución sea recordado en muchos pueblos como el año del hambre, por las malas cosechas resultado de la guerra. A ello se sumó en 1918 la epidemia de influenza que aniquiló a miles de mexicanos. El panorama económico era también desastroso.
El presupuesto del gobierno se agotaba en los enormes gastos militares. La corrupción campeaba y carrancear se convirtió en sinónimo de robar. Se decía que Carranza no robaba, pero dejaba robar. Muchas zonas del país seguían fuera del control del gobierno. Varios jefes militares estaban en franca rebeldía o simplemente se negaban a acatar las órdenes que recibían. Pero Carranza se anotó algunas victorias. En 1919, con el asesinato a traición de Zapata, logró acabar con el zapatismo. Sin embargo, en 1920, Carranza era ya un hombre rebasado por el tiempo. Al acercarse las elecciones, pretendió imponer a Ignacio Bonillas, su embajador en Estados Unidos, un candidato civil pero desconocido y nada aceptado por los jefes revolucionarios que ansiaban alcanzar el poder. El principal de estos jefes era Álvaro Obregón, el general invicto de la revolución, quien lanzó también su candidatura. Mientras tanto, en Sonora, sus aliados Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía al gobierno. Abandonado por casi todos los generales del ejército, Carranza trató de refugiarse nuevamente en Veracruz, pero el ferrocarril que trasladaba al gobierno, el archivo y el tesoro fue atacado y se vio obligado a montar a caballo y emprender la huida por caminos extraviados. Seguido por unos cuantos leales, Venustiano Carranza entró a la Sierra de Puebla. Cuando descansaba en una choza en el poblado de Tlaxcalaltongo, fue atacado por los hombres del general Rodolfo Herrero. Herido por sus enemigos, es posible que él mismo se haya quitado la vida aquella madrugada del 21 de mayo de 1920.